A continuación, en este video vamos a ver cómo se catalogan los materiales de música. El alcance. Este tipo de material comprende música impresa o manuscrita. Las fuentes de información, estas se toman de la partitura, incluyendo el título del ítem que se está catalogando. Se usa como fuente principal de la información el material, pues ya sea la mayor información de la cubierta, el título o partida o el sustituto de la portada, se puede obtener la información. Si la información no está disponible en la fuente principal, los datos se toman del título de partida, cubierta o colofón, otros preliminares o fuentes de referencia. El autor. Las partituras hacen su entrada principal por el compositor de la música, se hace secundaria a los editores o a los transcriptores de música que tienen gran responsabilidad en el dibujo de las notas del pentagrama, y también se hace secundaria a los arreglistas, ya que juegan un papel importante en la versión. El título. El título se transcribe propiamente dicho, tal como se presenta en las publicaciones, al cual incluir el tipo de composición, el medio, la clave, el número, aún la fecha. Como vemos en este ejemplo, Sinfonía número 3, Re mayor, OP. 56. Sonata en Re majeur, Opus 3, por violín. Si la obra presenta un título propio diferente, se trata la forma, el medio de ejecución, la clave o el número en un subtítulo, tal como lo estamos viendo en este ejemplo. Este fresco, partitura, soprano, flauta, horn, harp and piano. Nota: cuando carece el título, se debe asignar uno con todos los elementos de un título uniforme, hasta donde sea posible, y esto iría en un interpolado, tal como lo vemos acá. La designación general del material. Se agrega a continuación el título propiamente dicho de la designación general del material bajo el término de música, que es el término más apropiado, utilizado por las agencias británicas como norteamericanas. Y si no, pues si la biblioteca lo decide, también se puede cambiar por el nombre de partitura, el cual es más conocido ante el usuario. Tal como vemos acá, se puede utilizar música o partitura. Este debe escogerse en alguno de los dos, y aplicarlo permanentemente. En la edición, es lo mismo que en los libros. En la partitura se presentes utters. Esta debe tratarse como una edición, ya que significa que la edición que se cataloga es tomada al original sin ningún cambio. En el área de datos matemáticos no aplican este material. El área de publicación y distribución se trata lo mismo que en los libros, incluyendo el distribuidor si lo tiene, y la editorial es una casa musical generalmente especializada en la publicación de este tipo de material, como lo vemos en este ejemplo. El área de descripción física. Esta se registra en números arábigos en unidades físicas, anotando el número de partituras o partes en números arábigos, como en los siguientes ejemplos que vamos a ver a continuación. Si ninguno de los términos es apropiado, se utiliza B. de música, como lo vemos acá, que significa volumen de música, H, que sería hoja de música, P, que sería página de música. Si el ítem es un manuscrito, se agrega MS al término apropiado, como vemos en este ejemplo, una partitura MS. Agregar la mención de extensión de la paginación o el número de volumen según sea el caso. Entre paréntesis, se adiciona el número que acompaña la partitura separado de un signo de más, como lo vemos en estos ejemplos. Si la partitura y las partes tienen diferencia en todo, se registra primero la partitura con sus elementos y luego con sus características. Entre esos están las ilustraciones, se registran a continuación separado por 2 puntos y las presenta, como lo vemos en este ejemplo, una partitura entre paréntesis 23 páginas, punto, 2 puntos, ilustración. Las dimensiones. Si el ítem está compuesto de partitura o parte, se registran las dimensiones después de todos los detalles de la partitura y de las partes, como lo vemos en este ejemplo. El material acompañante, se registra el nombre optativamente en la descripción física, el cual se puede adicionar tal como lo vemos en estos ejemplos. El área de serie es igual que en los libros,
El área de notas, pues en este se aplica la misma que en los libros y demás materiales, pero está de enfatizarse en lo siguiente: en la composición y en medio de ejecución, si la forma musical de la obra queda en manifiesto el título o el resto de la descripción, se registra dicha forma por medio de una palabra o frase corta. Puede ser villancicos, ópera, dos cantos, pues según sea el caso, como lo vemos en este ejemplo. Nombre en medio de ejecución de la obra musical, a menos que se haya mencionado en la descripción en español o en un término extranjero, se puede extenderse fácilmente. Se mencionan las voces, los instrumentos en el orden que aparezcan en el ítem. Si la obra es para instrumentos solistas, se nombran todos, si no son más de 11. Si son más, una orquesta, no se menciona ninguno de los instrumentos empleados en la obra, tal como vemos en este ejemplo. Texto: se registra la lengua, las lenguas originales del texto de una obra, a menos que se manifieste en la descripción. En notación, se registra la notación usada al ítem, si no es la normalmente que se encuentra en este tipo de ítems, que es notación de canto moderno o con figuras. Historia bibliográfica: se registra cualquier información relativa al origen de la partitura, como vemos en este ejemplo. Público auditorio es el que se destina el ítem, se redacta brevemente al público al cual va dirigido, como vemos en este ejemplo. Puede ser para niños de 7 a 9 años o destinado para estudiantes universitarios según sea el caso. El número de plancha o editor: se registran los números de plancha y editor. Si estos aparecen en el ítem, en la portada o cubierta, se designan como número de plancha o número de editor según sea el caso, tal como vemos en este ejemplo. Y si la partitura tiene un número de plancha o editor y las partes de otros son diferentes, se especifican en una nota dando este tipo de designación, tal como lo vemos en este ejemplo. Y aquí hay un ejemplo de una catalogación de una canción que se llama Oropel, de Jorge Villamil. Aquí vemos pues cómo está catalogada. Y aquí tenemos un ejemplo de una partitura y los datos que se encuentran subrayados, resaltados, son los datos que se toman para nuestra catalogación. Como vemos aquí a continuación, Suárez Rafael es el guitarrista, entonces va en la mención de responsabilidad. Elizabeth, que es el nombre de la canción, música, vals de estudio. Rafael Suárez, que es el guitarrista venezolano, lo ponemos entre paréntesis. En Santana fue donde se hizo la partitura, sin nombre de lugar, sin nombre de edición donde se editó, pero fue en el año de 1991. Esta es una partitura para guitarra, esta está en 3 partes, en 2 hojas, está en tríptico número 2, dedicado a la alumna Elizabeth Mora, y el DNDA 2125 es como para nosotros en el material como los libros, es como el ISSN, pero es otro tipo de numeración que se puede registrar en este caso, diferente al número normalizado en este ejemplo. Hasta aquí concluimos con esta explicación.